nosotros sabemos que Cristo está vivo. Y siempre decirle al Señor: ven, ven, Señor Jesús. Amén. Siempre, porque Él tiene que venir acá dentro de nosotros. Tiene que hacerse la vida de Cristo en nosotros. Porque nosotros somos, como le decía ese pedacito, todos los que estamos aquí formamos la iglesia. Pero si tú lo haces por fe, tú vas a estar sano. Puede venir cualquier enfermedad, hermano. Yo no digo cualquier virus, pero yo siempre le digo, hermano, eso tiene que irse. Eso no va a durar toda la vida. Porque si tú estás tomando por fe, va a haber sanidad en tu vida. Amén. Así que no me voy a alargar más en esto, sino tomen asiento, mis hermanos. Viene la pastora Esther, que nos trae la palabra. Amén. A los niños, pero si se quieren quedar aquí, son poquitos. Que se queden los niños. El hermano se quiere quedar aquí, es niño, ¿viste? Que si se quiere, que se queden. Porque hay pocos. Sino que tienen que los padres poner un poquito de control. ¿Vale? Por hoy día. Si quiere, se van o se quedan. Sean dos, no que se queden nomás. Bueno, vamos, pastora, venga. Dios les bendiga, iglesia. Qué alegría volvernos a ver. Gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Estoy aquí por la gracia y misericordia del Señor. Siempre que vengo me gusta tener el día libre y me encantaría quedarme un poquito más porque a veces voy deprisa, no siempre voy corriendo. Entonces, este domingo yo tenía libre este fin de semana y en el trabajo me cambian de turno. No contento con eso. Ayer trabajé hasta las 11 de la noche. Estaba fichando 11:15. Normalmente salgo 10:30. Y una compañera me decía, tienes que tomarle foto a la hora de tu salida porque después te van a pagar más y no sé qué y no sé cuál. Pero yo en esta oración que hacíamos, dice la palabra que tenemos que trabajar como para el Señor, ¿verdad? Tenemos que trabajar como para el Señor. Así que no tenemos que estar buscando que nos hagan justicia. Lo dejo para que en cualquier momento que yo necesite tal vez pueda llegar tarde. Por ejemplo, hoy, como trabajo, dije a los jefes que llegaría a la hora que sea porque salgo de aquí en tren y toda esa vuelta que uno da. Entonces llegaré, no sé, 3:30, 3:15, no lo sé. Así que tenemos que dejar al Señor todas las cosas. Tenemos que dejar que fluya las cosas. Amén. Que muchas veces en el paradigma de la sociedad todo está cronometrado, todo, hay estatutos, hay leyes, hay para hacer reclamaciones, pero nosotros no somos de este reino, somos del reino de los cielos, y en el reino de los cielos no hay tiempo. Nuestro Padre no nos paga por la cantidad de horas que trabajamos. Él es soberano. Él da mucho al que trabajó poco. Él es soberano, Él decide qué es lo que hace. Y entonces nosotros no nos regimos a los estatutos de la tierra, sino a los del cielo, a los celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Así que cada vez que nos pasen cosas, tenemos que recordar de que somos del reino de los cielos. No somos de este reino. Así que tenemos que dejar pasar. Y un día vamos a entender por qué y para qué de las cosas. Porque muchas veces estamos queriendo explicaciones o quejas, ¿no? ¿Por qué me he quedado hasta tarde?
porque había mucho trabajo. Y dejé incluso cosas sin hacer. Entonces el turno noche me dijo, deja las cosas como están, yo ya las hago, retírate ya. Entonces, lo he intentado hacer. He intentado hacerlo. Amén. Así que estamos aquí. ¿Y eso qué significa? Esfuerzo. Esfuerzo. ¿Verdad? Yo sé que usted también tiene su historia. Usted que está aquí sentado y el que me está viendo tiene su historia. ¿Por qué no está aquí? ¿Cuál es la razón por la que llegó tarde a la congregación? ¿Cuál es la razón por la que no vino? ¿Cuál es la razón por la que le tuvieron que pasar tantas cosas, pero está aquí? El victorioso, el perseverante está aquí. Porque todo se desorganizó, ¿verdad? Yo llegué a mi casa casi a las 12 de la noche, dormí a la 1 de la mañana, me tuve que despertar a las 6:30 porque el bus pasa a las 8:30. Tantas dificultades, ¿verdad? Pero estamos aquí y yo sé que usted también tiene su historia. Tienes algo que contarme. Tal vez no te dio ganas de venir, o te despertaste con dolor de cabeza, o hubo situaciones de último minuto. No hay gasolina, o no hay bono, justo ese día, no sé, llega una familia, no sé. Pero estás aquí porque te has propuesto en tu corazón, como David, estar en la casa de Dios todos los días hasta el fin. Yo me propuse en mi corazón, dice Salmo, ¿no? ¿Alguien me ayuda? Me he propuesto en mi corazón estar en la casa de todos los días hasta el fin, todos los días. Y aquí no estamos todos los días, estamos algunos domingos, miércoles, viernes, ¿no? Tenemos la libertad, gracias a Dios que tenemos la libertad, pero en el tiempo de la ley no se podía hacer eso. Se tenía que cumplir a rajatabla. Pero Dios nos ha dado ya la libertad de venir todos los días, o los domingos o los miércoles, los días que hay reunión. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa libertad? Porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Y allí donde estamos llevamos el altar de Dios, llevamos la presencia de Dios. Entonces, si tú te quedas en casa, allí adórale al Señor, porque allí está el altar de Dios. Si por alguna circunstancia ajena a tu voluntad no puedes estar aquí con nosotros disfrutando de esta Santa Cena, como dijo el pastor al principio, hazlo en casa, que nada nos detenga, que ya no estamos en el tiempo de la ley. Gracias a Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Y Dios nos está mostrando cosas maravillosas, cosas nuevas. Dios nos está sorprendiendo, Dios está abriendo nuestro entendimiento, está ensanchando nuestra visión para poder entender. Vosotros sabéis que yo estoy lejos, pero estoy con ustedes. Allí está el altar de Dios en mi casa. Y a veces me desespera porque yo cuento los días y los años que pasan y digo, Señor, ¿cuándo va a ser el momento? Pero tenemos que, en este tiempo de que al parecer no ves cosas que están pasando, tienes que confiar en el Señor y tienes que perseverar. Tienes que mirar lo que está por delante, no lo que está por atrás. Por delante. ¿Y qué tenemos por delante? La vida eterna, la victoria. Tenemos esta salvación maravillosa. Quiero llevarles a este pasaje de Lucas capítulo 13, verso 10, y lo vamos a leer todo junto porque son poquitos versículos hasta el 17. Vamos todos a nuestras Biblias, y los que no trajeron tenemos la Biblia aquí
quiero leer con todos ustedes en voz alta Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, en la versión que sea. Lucas capítulo 13, verso 10. ¿Quién era Lucas? ¿Quién sabe de Lucas? Lucas era un doctor, un médico. Y vamos a ver aquí cómo él escribe, y es en el único pasaje que encontramos. Nadie más escribió sobre esta mujer que fue sanada en el día de reposo. Vamos a leer todos y vamos a enterarnos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, qué maravilloso. ¿Quién está predicando? ¿Quién está enseñando aquí en este pasaje? Jesús. ¿En dónde? En una sinagoga. ¿Y cómo era la sinagoga? He estado yo viendo en fotos, es como más o menos como el Congreso. Como el Congreso, ustedes ven el Congreso por las noticias, así un poco como círculo, y el altar para hablar era más en el medio, ¿no? Y seguramente que en las primeras sillas se sentaban los escribas, los saduceos, los fariseos, la gente que le gustaba estudiar la ley, ¿no? Entonces Jesús se puso a enseñar en una sinagoga y era un día de reposo, un día sábado. Y allí había una mujer encorvada. ¿Y por qué estaría encorvada? He estado viendo y seguramente Lucas, que era médico, ha podido atender a esta mujer. Y generalmente uno se encorva por osteomielitis, tuberculoso a la columna vertebral, o hay otra enfermedad que es captocornia, que ataca aquí a la columna vertebral y es algo doloroso, tan doloroso que en esta posición es la que se alivia el dolor. Esta mujer estaba, ¿cuántos años? 18 años, no era 18 días, no era 18 semanas, no era 18 meses, era 18 años, intentando aliviar su dolor de esta manera, en esta posición, imagínense, en esta posición dormir, en esta posición hablar con las personas, en esta posición, no sé, si alguien le abraza, no es lo mismo, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que había un espíritu de enfermedad que le tenía encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando ella se enderezaba era gritar de dolor. Yo no sé si usted ha pasado algún dolor de cabeza. Yo he pasado un dolor de muela. Me estoy haciendo unos implantes y dicen los dentistas que justo cuando choca con los nervios
Es un dolor que no se me pasaba, y eso fue hace 15 días, un dolor que no se me pasaba con tramadol, nolotil. He estado, pero yo lloraba de dolor, era un dolor insoportable. Y no sé si usted ha experimentado el dolor, y yo veo a muchas personas en mi trabajo, porque trabajo con personas mayores, que le duele la rodilla, le duele, están constantemente con el dolor de huesos, ¿no? Por la osteoporosis, artritis. Es un dolor que al tal extremo que tienen que ir a la unidad de dolor, donde le valoran para que empiecen a usar mórficos. Entonces, esas personas viven con morfina, con un poquito de morfina, depende del grado. Y les administramos todos los días, mañana y tarde, algunos cada 72 horas están con morfina. El dolor es tan intenso. Ya nos tocará a nosotros cuando tengamos 90, 100 años, ¿no? Ese dolor, ya experimentaremos, porque tal vez ahora no lo conocemos. Los jóvenes yo creo que no conocen mucho el dolor. Algunos sí. Entonces, esta mujer por el dolor vivía así, encorvada. Pero ¿sabes qué? 18 años ella era constante en ir a la sinagoga a escuchar, a aprender de la palabra de Dios. 18 años, no sabíamos dónde vivía, tal vez vivía como en la Renfe o vivía un poquito más lejos por donde el pastor. Son 30 o 40 minutos de caminata, pero esta mujer, porque en ese entonces no había, solamente había burros, ¿no? No creo que esta señora se haya subido a un burro o un camello, si está encorvada. Posiblemente se iba a la sinagoga caminando constantemente, todos los domingos. Todos los domingos ella, o mejor aquí en el día de reposo es sábado. Todos los días sábados ella estaba allí. Y ella estaba allí en la sinagoga. Vamos a ir a un pasaje bíblico en Isaías 45:2. Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Yo creo que esta mujer tenía esa fe, esa esperanza. Ella estaba encorvada, ella estaba torcida, pero ella decía, en algún momento el Señor va a hacer esta promesa con mi vida. Y 18 años ella constantemente tenía esta esperanza de que Dios iba a hacer algo por ella. Ella tenía su fe puesta en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 121. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Yo creo que esta mujer estaba ahí constantemente con la palabra de Dios, y vamos a leer el Salmo 121 entero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta mujer estaba puesto los ojos en estos salmos. Eso le fortalecía, ese le refrescaba, ese le sanaba. Esta palabra de Dios le ayudaba en sus momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros también pasamos estas situaciones en nuestra vida? Tal vez no es ese dolor de la columna, pero es un dolor de algo en tu casa, de problemas, de situaciones, de depresión, de pensamientos, de
Cosas que quisieras que te salgan de una manera y te salen de otra manera. Te afligen tu alma. Y a los que estamos ministrando la palabra de Dios también, sufrimos tanto por las almas. Cuando vemos menguar, cuando vemos retroceder, cuando ellos estaban siendo levantados como un heraldo, como una antorcha, de pronto los vemos otra vez en los vicios, los vemos otra vez en la pereza, otra vez allí en el mundo, en la tranquilidad, en el pasivismo. Y los pastores sufren, lloran por esas almas. Ser pastor, ser líder, no es fácil. Muchas veces yo cuando empiezo a tener esa pasión, esa visión, al mismo tiempo me desanimo porque veo a los pastores que lo pasan tan mal. Viven por fe. Viven por fe. Pero también es maravilloso porque son pastores que están viendo la gloria de Dios, que están viviendo en lo sobrenatural. Nosotros vemos lo natural, ¿no? Y vemos que los pastores, algunas iglesias les dan esa ofrenda, algunos no. La mayoría trabaja y sirve al Señor. Imagínate, ese es un sobretrabajo. Trabajas tus 37 o 40 horas y después tienes que trabajar en la obra de Dios, y ese es sobretrabajo. Te sientes agotado, cansado. Pero si vives en lo sobrenatural, no lo sientes. No lo sientes, como en estos días no lo he sentido. Yo no he sentido el cansancio, ni me he dado cuenta las pocas horas que he dormido. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir en lo sobrenatural, aprendemos a vivir en la llenura del Espíritu Santo. Dejamos que el Espíritu Santo nos llene con ese agua hasta por encima de la cabeza. Pero muchos estamos hasta los talones, hasta las rodillas y un poquito más arriba, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa llenura andamos y vivimos y vemos la vida, el día a día. Tenemos que anhelar estar. Esta mujer vivía hasta por encima de la cabeza, porque 18 años de perseverancia, 18 años ella no se quejaba, ella vivía no del pasado, no se lamentaba, no decía, ¿qué he hecho yo? ¿Quién ha pecado? ¿Por qué a mí? No, ella vivía mirando el porvenir, mirando que cada día son nuevas las maravillas del Señor, que ella iba a ver un milagro, Y aquel día, también quiero decir de esta mujer que no había perdido la pasión, no había perdido la fuerza, la visión. Ella seguía soñando. ¿Cuántos queremos hacer lo mismo? No perdamos la pasión, esa pasión que cuando nos encontramos con Cristo aquel día, sentimos una pasión, ¿verdad? Yo quiero decirles que yo sentí una pasión. Y antes de conocer a Cristo era muy incrédula, era cerrada en una religión. Me acuerdo que cuando me invitaron para aceptar a Jesús, yo me regresé de la mitad del camino. No quise ir, porque yo creí estar en la verdad. Viví con mis abuelos y ellos me impartieron la religión católica. Iba al catecismo todos los domingos y me sabía el librito y los rezos y todo. Y mi abuelo me decía, vienen lobos vestidos de ovejas trayendo falsas doctrinas. Y eran los evangélicos y eran los testigos. Y él me decía que no le tenemos que recibir. Son falsos profetas. Entonces yo vivía con esa venda. Y cuando mi papá se reconcilió con el Señor, me habló de Cristo y me dijo, hija, vamos. Fui hasta la mitad del camino y me regresé. No sé si alguno se ha regresado. Yo sí. Me regresé y no fui.
Y otro día, no sé cuántos años o cuántos meses ha pasado, pero era más o menos entre los 13 años, una prima, que en paz descanse, me habló del testimonio de Nicky Cruz. ¿Cuántos han escuchado de este drogadicto que Dios convirtió su vida y hoy es nueva criatura en Cristo Jesús, nueva persona? Ese testimonio tocó mi corazón y nadie me tuvo que llevar. Yo fui. Y cuando el pastor hizo el llamado, yo estaba adelante y solo lloraba y lloraba y lloraba. Aquel día tuve el encuentro con Cristo y tenía esa pasión, ese enamoramiento, que yo estaba allí como esta mujer. Allí estaba. Y después se dijo el pastor que va a haber bautismo, y en ese entonces se bautizaban los que tienen uso de razón, como la Biblia a veces dice 30 años y algunas iglesias esperan, ¿no? Yo tenía 13, no tenía 25, no era madura, era adolescente, y el pastor no me quiso bautizar. El pastor dijo no, pero yo no sé, fui a las reuniones, yo iba. El pastor dijo que no me iba a bautizar, pero yo estaba allí en la charla. El pastor me dijo que no iba a bautizar, pero yo llevé mi bata para bautizarme. Cuando yo hablé con mi papá, me dijo, bueno, hija, que haz lo que tu corazón te dice. Yo fui, pero ese día me bauticé, porque yo creo que el pastor dijo, ¿qué más voy a hacer? Esta niña me tiene hasta aquí, la bautizo. Y entonces me bauticé, pero vivo enamorada, apasionada de ese Cristo maravilloso, quien sacó la venda de mis ojos y me enseñó y me sigue enseñando, y estoy asombrada de lo que el Señor es. Grande, poderoso, maravilloso. Es la mejor decisión en mi vida, es tener a Cristo, es tener este tesoro maravilloso. Y debemos celebrarlo. Debemos celebrarlo, amén. Como cuando empezamos a cantar, todos saltábamos, levantábamos las manos. Tenemos que celebrar este nacimiento espiritual. Ese es el verdadero cumpleaños. Mucha gente no cree en el cumpleaños. Nosotros no somos radicales, pero el mejor cumpleaños que debemos celebrar es el día de nuestro nacimiento espiritual. Y yo me lo apunté, 15 de marzo de 1986. Ya van a sacar cuántos años tengo. Bueno, así es, ese día es nuestro verdadero cumpleaños, porque nacimos, porque recibimos al tesoro maravilloso en nuestras vidas. Amén. Esta mujer no había perdido la pasión, no había perdido la fuerza, le dolía tanto, pero ella estaba en la sinagoga. ¿Por qué estaba? ¿Por qué insistía y insistía? Porque ella creía de que Dios iba a hacer algo por ella. Vamos a ir a otros versículos. Amén. A ver si me ponen el siguiente versículo, porque no lo tengo apuntado. Amén. Salmo 121:8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos por otro versículo que ya lo hemos leído. El siguiente. En el Salmo 145:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Vamos a repetir. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Muchas veces podemos estar oprimidos, muchas veces hemos caído, hemos hecho algo malo, pero el Señor nos da esta promesa, que Él nos sostiene, que Él tiene todo controlado. Él sostiene a los que se caen y levanta a todos los oprimidos. O sea, que no hay ninguno que se puede quedar, que no hay ninguno que puede estar estancado, porque el Señor está sosteniendo todo. El Señor está levantando a aquel oprimido, a aquel que está desanimado, a aquel que está
en situaciones de ruina, en situaciones difíciles, en ataduras de enfermedad, en ataduras de vicios, en ataduras de tantas cosas, ¿verdad? Que usted va a tener que decirlo con su boca. ¿Qué ataduras tiene? Como decía el pastor, esas ataduras de no leer, de no querer leer la palabra de Dios, de no entusiasmarnos, de no tener ese tiempo de oración. Pero sí pasamos mucho tiempo en otras cosas y hoy está de moda y lo digo hasta en mi vida, siempre estamos al teléfono, que queremos enterarnos el Facebook, Instagram y todo eso. Esto nos distrae. Pero dice el Señor que nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Tenemos que dominar esta carne y decir no. Y justo en la oración, cuando el pastor estaba impartiendo la Santa Cena, yo decía, hasta me dan ganas de no tener nada de las redes en mi móvil. Y así no estoy sin querer pinchando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. No podemos dejarnos dominar nosotros por esto. Dominar por las circunstancias, dominar por lo que es la sociedad. No, nosotros no somos de este reino, nosotros somos del reino de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos por el siguiente versículo, por favor. Entonces el Señor nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Amén, el Señor nos sostiene. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo al fracaso. No tenemos que tener miedo a nada, a ninguna circunstancia. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros en todo momento. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes arrebatan el reino? Los violentos. ¿Y quiénes son los violentos? Aquellos que se atreven, atrevidos. Son atrevidos. Yo veía esa violencia en mi padre, por ejemplo. Él tenía un juicio con los masones. ¿Saben quiénes son los masones? Es otra secta, generalmente de la gente política, gente rica. Son unos rudimentos que ellos siguen. Él tenía juicio con los masones y mi papá era violento. Cada vez que tenía que ir a la audiencia, pasaba vigilias, 3 días de ayuno, 7 días de ayuno. Era violento y se enfrentaba. Él era pequeñito, así un poquito más que yo. Pequeñito se veía, pero tenía una visión grande. Soñaba con sus hijos también grande. Soñaba con siempre era pequeño y soñaba grande, imagínense. Construyó su casa pensando tener en la primera planta un negocio, una ferretería era su sueño. Y en la segunda planta y tercera planta habitaciones. Y así fue, él construyó. Pero se murió sin ver, pero esa visión se hizo realidad con nosotros. Entonces, él pensaba, él soñaba. Y entonces se enfrentaba a los masones con él. Era violento y decía: hijos, vamos a orar, porque mañana tengo la audiencia y vamos a orar por esos masones. Y él sabía los nombres de todos. En mi ciudad hay esa institución y eran como 7 representantes, todos grandes, se codean con los jueces y todo, pero Dios hacía maravillas. Estos masones se codeaban con todos. Y entonces allí en nuestros países en América, y todo es codear, y todo es coima, todo es pagar, ¿no? Entonces, están en juicio por un terreno. Y estos masones le dirán: si ganamos el juicio, vendemos y nos repartimos el terreno. ¿Quién no va a querer, verdad? Pero mi papá tan violento decía: no, así no va a ser. Ese es del Señor. Y allí está ya funcionando. Eso va a ser para el Señor. Y vamos a orar, hijos.
a orar. Nosotros, yo 13 años y mis hermanitos muy pequeñitos, ya tendría, porque él empezó ese juicio de muy temprana edad, no sé, yo tendría 17, 18 años, mis hermanos eran pequeñitos, y él cuando ayunaba con todos, era un violento, vamos a ayunar, y, daba una orden y ya está, y todos en obediencia. Pero valía la pena y yo veía la maravilla del Señor. Aunque esos masones codeaban, algo pasaba ese día. No sé si el juez, no sé qué le pasó, pero no se presentó y ese día no pasó nada. Y si fue otro día, fue a favor de mi papá y no fue a favor de ellos. O sea, eso es ser violentos. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que atrevernos. Tenemos miedo muchas veces, ¿verdad? Y el miedo nos estanca. No, eso no es correcto. La ley dice esto, nadie me va a apoyar, la Constitución dice esto. No. No queremos hacer. Pero los violentos rompen todo eso. Sí se puede. No se puede predicar, tenemos que pedir permiso y no sé qué, los violentos, sin permiso, vamos aquí. Y me acuerdo una vez que mi papá se presentó sin el permiso en el tiempo de que había mucho terrorista en mi país. No sé si había un permiso o era un papel muy simple, no estaba firmado por alguna institución más importante y fuimos a predicar porque en América Latina se va a las calles, se canta y se predica y eso, ¿no? Me acuerdo esa vez, estábamos predicando y vinieron y nos recogieron y nos metieron a la comisaría, al calabozo y esas cosas. ¿Por qué? Porque mi padre era muy violento. No, tenemos que hacerlo, sí. Entonces, pero el Señor nos libró como a Pablo. El Señor nos sacó inmediatamente. Así que, hermanos, es que es maravilloso experimentar. Es maravilloso ser atrevidos, porque experimentas cosas. Y si yo les contase, he visto tantas cosas. Y eso me ha ayudado a partir de los 15, 16 años, empezar a subir cerros. Caminaba 6 horas como el pastor se va hasta Toledo. Yo me iría a pie para poder compartir la palabra de Dios y en quechua, porque son lugares donde no se habla español en ese entonces. Ahora ya serán bilingües. En ese entonces muy poco se hablaba el español, entonces yo tenía que comunicarme con ellos en quechua y predicar en quechua. Dios te tan chispe su timpi napaica muy quiso a jepanay mainayan kashankichis alillanchu alillanmi. Ustedes dicen alillanmi. Entonces, a veces hablaba un poco de castellano y un poco de todo porque como tampoco cuando hablas así fluidamente no te sale, entonces yo a un español le ponía la cola de quechua. Pero me entendían, ¿saben? Entonces, hermanos, así es. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, solo los violentos arrebatan. Amén. ¿Cuántos nos apuntamos? ¿Cuántos nos levantamos? Y esta mujer que estamos hablando, y esta mujer encorvada tenía este espíritu violento. Por eso estaba allí y estaba allí. Vamos con el siguiente versículo. Ya voy a terminar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Esta palabra es para nosotros. Mas nosotros somos linajes escogidos de Dios. Y vamos a ir aquí donde estábamos leyendo en Lucas 10, cuando Jesús ve a la mujer. Estaban todos los escribas, estaba lleno, pero Jesús sintió una necesidad. Una mujer tenía una necesidad de sanidad. Sintió, él sabe lo que tú necesitas, sin antes haberlo pedido. Él sabe. Él no tenía ninguna conexión con esta mujer. A él nadie le había dicho.
La encorvadita estaba ahí sentadita, pero Jesús estaba enseñando y de pronto sintió esa necesidad y dice que la miró. Por eso que he puesto el título de esta prédica, una mirada de Jesús. Jesús la miró. Jesús la miró a esta mujer. ¿Por qué la miró? Porque sintió la necesidad. El Señor siente también la necesidad tuya. El Señor siente la necesidad. Yo sé que estás mucho tiempo orando, clamando. Tal vez no ves nada, pero Él sabe esa necesidad. Él te la va a dar. Han pasado 18 años y el Señor se la dio a esta mujer. ¿Y acaso no te va a dar a ti? Yo creo que no has pasado 18 años orando por una cosa. Serán 18 meses, 18 días. El Señor te la va a dar. Entonces Jesús miró a esta mujer porque sintió la necesidad y la llamó. ¿Cuántos de nosotros si nos llama, escuchamos esa voz y nos acercamos? Muchos se detienen, muchos tienen miedo. Y ella habrá tenido miedo a los fariseos. ¿Cómo voy a acercarme a Jesús si están aquí los fariseos, estos estudiosos, estos eruditos? Estos me van a criticar. Este es un día de reposo, es un sábado. Un sábado no se puede hacer estas cosas. El miedo, pero ella rompió ese miedo. Y Jesús se acercó, la tocó y fue inmediatamente sanada. Estaba encorvada y ahora estaba recta. Y dice esta mujer, no le importó nadie, nada. Empezó a adorar, empezó a alabar, empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios y decir gracias Dios por esta sanidad. Gracias, gracias, gracias. Empezó a glorificar al Señor, dice allí en la palabra. Vamos a leer. El 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, pero hay comas, ¿no? Hay comas. Nosotros leemos rápido. Jesús la vio, hay una coma, la vio, ¿no? La identificó. La llamó, mujer, no sé cómo se llamaría. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es increíble que justo esa parte aquí está borrada. Y ella glorificaba a Dios, y después más adelante dice que todos estaban alabando a Dios, glorificando a Dios y agradeciendo por este milagro, por este día asombroso. Pero ¿qué pasó con los principales que estaban allí? Se enfadaron. Dijeron, pero hoy es día de reposo, hoy no se puede sanar. Tendría que sanar el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero sábado no. Sábado no es día de milagro, no es momento de hacer este desorden. Se enfadaron y le dijeron a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo a ellos? Hipócritas, hipócritas. Porque ustedes intentan cumplir la ley a medias. ¿Acaso ese día ustedes no van a llevar a sus bueyes a tomar agua? O sea, no cumplían la ley a rajatabla, no lo hacían. Por eso sabemos que Cristo vino a cumplir la ley. Porque nadie era capaz de cumplir la ley. Porque la ley era la ley. Pero ellos a escondidas hacían cosas. Amén. Así que, y hay algo tan precioso que voy a decir en el versículo 16, Lucas 13, 16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Les exhortó y les dijo, ¿acaso hoy no se puede hacer algo por esta hija de Abraham, por esta mujer que es linaje de Abraham? ¿Cuántos de nosotros nos consideramos linaje de Abraham? La palabra de Dios dice que somos linaje de Abraham, escogidos de Dios, somos importantes para Dios.
el Señor está mirándonos siempre. Somos nosotros quienes dejamos de mirar por ciertas circunstancias del dolor, de situaciones difíciles que cada día nos toca vivir, porque la vida no es fácil. Y Jesús le dijo: hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción, problemas de distintas índoles, en el trabajo, en la casa, muchos problemas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he sido 100% hombre y he vencido al mundo, he vencido esos problemas y por tanto vosotros sois más que vencedores. Nos los advirtió, nos los dijo, así que no digamos que la vida es difícil, no nos quejemos, aceptemos, la vida es difícil, pero esta vida es para los violentos, como para mí, como para ti, como para usted que me está escuchando. Esta vida es para nosotros, amén. Así que no nos vamos a quejar, vamos a agradecer al Señor por todas las cosas que nos ha tocado pasar. Como les dije, si yo me quedara contándoles desde cómo nací y dónde viví y qué me pasó en mi infancia, me quedo todo hablándoles de las tragedias que me ha tocado vivir, de las malas decisiones que he tomado por no dejarme guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo discierne nuestros corazones y nos enseña a hacer lo correcto. Muchas veces, por no estar en comunión con esa llenura del Espíritu Santo, tomamos decisiones en nuestra carne, en nuestra desesperación, en nuestra mente humana, en lo que sabemos, en los consejos de las personas, y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para equivocarnos menos, para ahorrar el tiempo y para cumplir el propósito de Dios lo más pronto posible. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a terminar. Hay un último versículo que me lo habían puesto, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos importantes, somos linajes de Abraham. Amén. Esta mujer se lo creyó. ¿Y cuántos vamos a decidir creérnoslos y perseverar en nuestros sueños, en nuestro llamado, en nuestro propósito? ¿Cuántos nos vamos a quedar allí orando y clamando, sabiendo que la palabra de Dios nos sostiene, sabiendo que nosotros somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Empecemos a anunciar aquí en Villalba. Este es el lugar donde tenemos que llenar la iglesia. Todos tenemos que sentir ganar almas para Cristo. Y yo he sentido hoy, y voy a empezar en septiembre a trabajar aquí. Quiero que esta iglesia rebalse y por ende vaya a los pueblos. Vaya, y el pastor va a ser un misionero, ya no va a estar aquí. Dios va a levantar otros. El pastor va a ir ahí. Él tiene otra misión. Tal vez eres tú que me estás oyendo, alguno de ustedes va a estar aquí. Amén. Así que, ¿cuántos somos violentos? ¿Cuántos vamos a soñar y doblar rodilla por esta visión? Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido ministrada en mi vida. Gracias, Señor, porque me has hablado, Padre. Y yo sé que esta palabra también es impartida, Señor, a tu pueblo, al pueblo que nos oye, Señor, que nos ve por las redes sociales. Bendícelos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes grandes y nada nos tiene que detener a nuestros sueños, nuestros propósitos. Nada tiene que detener esa pasión que tenemos, Señor, esa visión que tú nos has dado, Señor. Nos quedaremos perseverando, no importa los días y los años que pasen, pero perseveraremos, Señor. Es nuestro propósito, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos darás esta verdadera libertad, como diste, Señor, a esta mujer. La sanaste físicamente y la restauraste emocionalmente. Quitaste, Señor, ese espíritu
espíritu que le agobiaba, ese espíritu de enfermedad. Asimismo, en este tiempo, Señor, tú quitarás de nosotros ese espíritu de pasividad, de pereza, ese espíritu que nos atormenta, ese espíritu que nos distrae en otras cosas. Tú quitarás de nuestras vidas para que nos volvamos a ti con pasión, con ganas, con violencia, con entrega, Señor, porque eres tú nuestra pasión. Eres tú nuestra pasión, eres tú, Señor, la razón de nuestro existir. Eres tú, Señor, la vida, eres tú, el sustento, eres tú, Señor. Eres tú el que nos llenas. Nada en este mundo, Señor, me llena. Me he dado cuenta en estos años. Nada, ni tu esposo te llena el Señor. Solo el Señor. Dependamos de Él. Busquemos más. Porque el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señor, en esta mañana me propongo y me decido buscarte de todo corazón, no a medias, no con un pie en mis proyectos y con el otro pie en los tuyos, de todo corazón, Señor, porque esa es la bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrán por añadidura. Y hacemos lo contrario. Buscamos más las ganancias, buscamos más trabajo y nunca tenemos más. Dice tu palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor leyendo su palabra, busquemos hasta encontrar, para tener ese encuentro con el Espíritu Santo y ser llenos y vivir una vida sobrenatural, no una vida terrenal, una vida donde luchamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras fuerzas, sino una vida sobrenatural. Que el Señor nos da la victoria en todo. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro sostén, el Señor es nuestro socorro. A Él sirvamos de todo corazón, sirvamos también a nuestros mentores, a nuestros pastores, sirvamos, porque el Señor nos va a dar la recompensa. No juzguemos. Hoy les puedo decir que no hay justo, ni a un uno. Yo no soy justa. Yo como madre no soy justa. No hago las cosas correctas y a mí me juzgan mis hijos, sí. Como padre no somos justos, somos injustos. Solo el Señor es el justo. Solo el Señor es justo. A Él hay que mirar. A Él hay que mirar. No hay que mirar a nadie más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo. A Él solo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios eterno. Gracias, Señor. Ay, Dios bendito, Padre. Así es el Señor, ¿no? Es bueno. Uno necesita una palabra, el Señor está ahí. Porque nosotros, es lo que, ¿no? Dice que el socorro a nosotros, ¿de dónde viene? Pero nosotros lo vemos aquí, el socorro abajo, nuestra fuerza. Eso de allá de los cielos. Por eso el Señor nos habla que tenemos que ser, ¿qué dice? Violentos. ¿Y sabe el significado en griego? Violento. Así que el Señor, para arrebatar,
En la tierra, ¿qué pasa? Que muchos hermanos no pueden echar ni fuera demonios porque no son violentos. Hay que ser atrevidos, tomar decisiones que son de Dios, que el hombre no quiere tomar. El hombre quiere tomar decisiones de la tierra y sigue tomando decisiones equivocadas. Pero cuando tú te decides a ser un violento para arrebatar el reino de los cielos, vas a tener esa fortaleza para hablar con el poder que Dios te ha dado, y vas a someter al enemigo, y las cosas tú las vas a ver cumplir en tu casa, en todo lo que está pasando, porque todos tenemos que pasar situaciones. Yo como pastor tengo unas cosas pero fuertes que me pasan. Yo lloro, yo grito, pero cuando veo que los hermanos más se desesperan por el trabajo, a mí me duele, yo lloro, me hacen daño. Le digo, Señor, pero el Señor dice, cree, ten fe, sé fuerte. Entonces yo tomo la decisión, Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús. Y el Señor me dice, anda a otro lado, que esas personas necesitan más de ti. Necesitan, dice, que tú hables. Y así yo digo, siento. Si una palabra sencilla me hace salir una lágrima, le digo, es porque el Espíritu Santo está tocando. Pero hay necedad en nosotros, hermano. Nosotros venimos aquí por compromiso, no porque amamos a Dios. Yo siento eso, Señor. Yo siento, le digo. Y está mi esposa. Cuando está hablando, no digo, se cumple el Señor. Esta niña en una silla de ruedas. Yo le decía que ella no tuvo la culpa. El padre está enfadado. Pero digo, todo Dios tiene un propósito. Le toqué las manos. El Señor va a hacer la obra. Esta es la tercera vez que se confirma, le digo, pero hay que poner parte. A pesar que el papá es incrédulo, no quiere creer, está ahí. Mira, que va a la iglesia, pero no cree que el Señor puede hacer un milagro de esa manera. Y le conversé un testimonio. Y mi hermano estando muerto, el Señor lo levantó, le dijo que se lo llevaran. ¿Es milagro? Sí, pero esos son casos el Señor va a hacer. Y yo les pido también que se unan a la oración. Ella se llama Emanuela, una niña tan bonita que canta al Señor. Le dije, algún día puede ser que me venga a visitar. Pero yo le digo, mira las manitos que tiene encogidas así. Yo le comencé a abrir las manos, y las manos las puede mover, pero aquí se le quedó la mano, mira. Y el Señor va a hacer el milagro. Ahí está la fe. Porque tú como cristiano no quieres la fe para uno, para su casa. Pero no ves que hay otros más necesitados que ti. Y eso yo veo, yo, Señor, digo, no sé, yo siento de que hay algo espiritual en mí que puedo sentir el dolor de la gente. Pero digo, cuando a Dios yo veo que no lo están buscando, como que me lastiman a mí, me duele, yo lloro. Porque venimos acá, ¿no? Porque queremos lo de nosotros, no lo de los demás. Y yo veo que el Señor me pone personas ahí que es por lo demás que yo voy. No importa los kilómetros, le digo, Señor, yo quiero estar viniendo una vez al mes. Porque son diferentes familias que están ahí. Y están dentro de una iglesia, pero están necesitadas. Como decía la pastora, es lo espiritual que necesito, le digo. Si no tengo lo espiritual, no puedo ver más allá. Solamente veo esa letra, la palabra, la abro, la leo. Y el Espíritu de Dios, para poder discernir, para poder entender, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé discernimiento. Yo quiero pasar del logo al rema, le digo, Señor. El logo es lo que lee la Biblia, pero el rema es lo que el Señor te da. Y eso necesitamos todos. Yo te digo, yo necesito más, le digo, Señor. Por eso me quedaba con no. Si el Señor dice que somos reyes sacerdotes, tenemos autoridad, ¿por qué seguimos viviendo lo mismo? ¿Por qué no podemos alcanzar? Digo, no podemos avanzar porque algo nos detiene. Digo, hay algo siempre que impide. Y yo le decía, este hombre en el Espíritu, tú puedes decir ahora tantas cosas. Yo también, yo no quería creer en Dios. Yo decía que era mentira, las lenguas, todo eso. Y el Señor al tiempo, el Espíritu de Dios me convenció a mí, no el hombre. Yo dejé que Él trabajara en mí y dejo que siga trabajando en mí, para que yo pudiera hacer cosas que el Señor me enviaba a hacer, para que no me quede en un lugar, sino que camina
que aquí hay más hambre de Dios, dice. Pero uno quiere ver donde el Señor te puso aquí. Pero el Señor te abre puertas, dice: es tiempo que salga, lo que le decía el pastor. Es tiempo donde el pueblo que está aquí tiene que hablar la palabra de Dios, pero que sea por intermedio del Espíritu, para que tú puedas, no seas tú convenciendo, sino el Espíritu de Dios convenciendo a cualquiera que tú hables. Pero si pasas entretenido, si tú eres valiente, no te dejas por dominar, no te puedes dominar la ciencia ni nada, porque si tú eres lento, valiente delante de Dios, el Señor va a poner todo en su lugar, hermanos, todo en su lugar. En ese mismo sentir, vamos a pasar a ver si has traído algo para el Señor. Ahí está el alfolí. Puedes pasar, hermanos, para terminar esto. Que todavía digo, hay cosas, digo, Señor, tiemblo, Señor. Tiemblo, papá. Hay temor, papá. Hay temor, papá. Hay temor, Dios bendito, Padre. Para todo lo que hagamos, Padre Santo, tú nos des esa fuerza, esa valentía que necesitamos. Que todo lo que hagamos por amor. Que no seamos queriendo imponer nosotros leyes, poner preceptos cuando ya están todos escritos. Dios, Señor. Señor, un hombre que tiene poco tiempo convertido del país de mi hermana Cuta. Como tú hubieras visto que ese hombre estaba defendiendo las cosas de Dios, teniendo poco tiempo. Pero ese Señor, el Espíritu de Dios lo ha tocado. Una vez que fuimos, que el Señor permitió que se estaban separando, el Señor, mira, orando, el Señor le tenía preparado ahí. Y él se acuerda todo eso. El Espíritu Santo, ese hombre lo tiene y tiene poco tiempo. Y defendía: si Dios es el que hace todo, le decía al otro. Y después, cuando estuvimos orando, lloraba. Señor, has visto en esa iglesia, le digo, Señor, has visto en el pueblo que tú has puesto, le digo, Señor, que sienta tu presencia. El Señor me dice: es el tiempo mío. Si esta mujer esperó 18 años y ella no tuvo la culpa, pero dice que Satanás había tomado. Por eso dice el Señor que el tiempo es de Dios. Puede pasar muchos años en tu vida, pero hay un momento que ya estás adentro. Pero no adentro para escuchar palabras, no adentro solo para cantar, sino adentro para que el Espíritu Santo trabaje en ti. Esa mujer, hasta que entró y creyó, hubo el milagro. Ahí es cuando el Señor dice: no importa el tiempo ni la hora. Que uno dice que solo puede hacer milagro el día domingo que venga aquí. El milagro lo puede hacer el Señor en tu casa, lunes, martes y miércoles, todos los días de la semana. Yo le digo, es verdad. Yo estoy los domingos aquí. Si Dios lo permite, estaré allá los sábados. Y ahí hubo milagros. Señor, escuchando la palabra, mira, todo se conecta a lo que es la pastora. El tiempo es de Dios, pero está en nosotros, que tenemos que creer en nosotros, que el Espíritu Santo sea avivado en nosotros. Porque si no, seguiremos siendo arrastrados por las cosas del mundo. Seguiremos siendo arrastrados. Señor, todo
cuando es del Espíritu de Dios, se va a alinear en tu vida todo. Lo que estés pasando en este momento, el Señor va a alinear todo. Pero tú tienes que tomar la palabra. El Señor dice que somos más que vencedores, que todo. Yo lo creo, papá. Estoy pasando esto, pero tú me das la victoria. Porque el socorro viene de Dios que está en los cielos. Por eso algo ya te dio un linaje, un ropaje nuevo. Te dio la autoridad. Te ha dado palabra. Úsala. Dios, Señor. Ponte de pie. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Porque me has traído todo, papá, con esta palabra. A recordar, Señor, que tú tienes el poder. Y si yo creo, papá, en lo poco, Señor, lo que tengo por gracia, Señor, yo quiero que funcione todo. Dile, Señor, abre tu mano, Señor. Abre tu mano, dile, Señor, por gracia, papá, yo voy a usar todo lo que me has dado, papá. Por gracias, Padre, no voy a dejar que me domine el mundo, papá, sino que tú vivas en mí, Señor. Donde vaya, papá, tú pon la palabra en mi boca, papá. No mi fuerza, ese tiempo, Padre. Porque sabemos que está viviendo, Señor, este tiempo. Últimos tiempos, Señor. Dame la oportunidad de servir, Señor. Que donde vaya, Padre Santo, cause efecto, Señor. Tu palabra, tu poder, tu gloria, papá. Yo solo soy instrumento, dile, Señor. Úsame, Señor, úsame. Lléname de tu Santo Espíritu, papá. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser sal de la tierra, papá. Gracias te doy. Gracias, papá, porque tú traes a nuestra mente, a nuestros corazones, lo que tú has dicho que va a suceder en los últimos tiempos, Señor. Y yo quiero, papá, que cuando tú vengas yo esté aprobado, papá. No me quede, que nadie de mi casa se quede, papá. Te lo pido, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y a todos aquellos hermanos